Bendiciones, amados hermanos. Un saludo para todos. Este es el video de la clase que nos estaba haciendo falta, en donde vamos a poder trabajar los temas acerca de los eventos finales de la escatología, que son el Armagedón, el Milenio, el juicio del gran trono blanco y la Nueva Jerusalén. Así que esos son los últimos acontecimientos que siguen inmediatamente después de la gran tribulación y con los que se cierra todo em, lo que es la profecía de las 70 semanas de Daniel. Cuando hablamos del Armagedón o de la batalla de Armagedón, que es algo pues que se ha escuchado y que pues es como muy popular el tema, pero a veces desconocemos un poco de lo que se trata. Estamos hablando de un evento que va a provocar o va a ser una especie de detonante, por decirlo de alguna manera, para la segunda venida de Cristo. La batalla de Armagedón, entonces, es el evento culminante que cierra la gran tribulación y precede el establecimiento del reino milenial. Entonces, la batalla de Armagedón es el momento en donde, como veíamos la semana pasada, o en la clase pasada, perdón, el, el, el abrir de la copa o el juicio de la sexta copa hace que las personas y los reyes se tengan que unir para buscar agua, pero al mismo tiempo este es el recurso que van a estar utilizando para orillar prácticamente al pueblo de Israel, al pueblo judío, para atacarlo. Recordemos que el anticristo en este momento ya no es un aliado, sino más bien comienza a ser un enemigo para el pueblo de Israel. Esta batalla se va a dar según lo que dice el texto bíblico, en el monte Meguido, porque justamente esto es lo que significa Armagedón. Proviene del hebreo Armegido, que significa monte de Meguido. Y pues este es el lugar en donde se cree que se va a dar esta batalla final. Y pues si nosotros podemos observar, está al norte de Jerusalén y es un lugar específico, es un lugar físico. En este punto tenemos que resaltar dos tipos de interpretaciones que hay. Como yo les he mencionado con el tema del Apocalipsis, pues pueden haber dos interpretaciones, la literal y la alegórica. En algunos casos la interpretación es alegórica, es simbólica, pero en otros casos la interpretación tiene que ser literal. En este caso de la batalla de Armagedón, la pregunta es si se va a dar en este lugar específico o es un símbolo, ¿no? Cuando nosotros estudiamos la historia de este monte Meguido, nos damos cuenta que a lo largo de la historia, tanto del pueblo de Israel como en nuestra época actual, se dieron varias batallas, podríamos decir, se han dado algunas guerras, porque el lugar es sumamente estratégico. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que hay alrededor se convierte en un punto muy estratégico. De hecho, los fenicios en esa zona hacían mucho comercio y justamente es un lugar sumamente comercial, por lo que se cree que el lugar físico y estratégico puede albergar a muchísimas personas para una gran batalla, si es que lo tomamos de forma literal. También está la postura alegórica o simbólica que dice que no necesariamente tiene que ser en un lugar preciso, en ese lugar, sino que lo que representa es finalmente la lucha que el gobierno del anticristo va a tener en contra del pueblo de Israel. Entonces, aquí nos surge una pregunta. Si la batalla es simbólica, ¿cambia en algo la importancia de la victoria final de Cristo? Pues yo creo que no. Independientemente si consideramos que va a ser un lugar específico y literal o puede ser una representación alegórica,
finalmente pues no es tan relevante porque lo que va a detonar la batalla finalmente es el retorno del Señor Jesús y que Él imponga su gobierno y su reino sobre el gobierno del anticristo. Entonces, independientemente si es literal o es alegórico, el propósito que es el mismo se va a cumplir. Ahora, cuando hablamos de este aspecto, déjenme ver que ya se me trabó esto de nuevo. Tenemos que aclarar algunos puntos específicos de la batalla de Armagedón. Primero, el anticristo ya dejó de ser un aliado, como les mencionaba, así como cuando él inició en la tribulación, haciendo un pacto para defender a Israel y para cuidarle en medio de todas los sellos y todo esto. A mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, cuando termina la tribulación y empieza la gran tribulación, él corta ese pacto con Israel y más bien pide adoración para él mismo, lo que genera un quiebre en la relación política que podían tener con él y empieza a convertirse entonces el anticristo en el principal perseguidor de los judíos. El propósito de la coalición a nivel política que se va a dar con diversos gobiernos en contra del pueblo judío es justamente erradicar a todo el remanente del pueblo de Israel que se haya negado a adorar a la bestia o a recibir su marca. Es decir, que el propósito de esta guerra va a ser aniquilar al pueblo judío, al pueblo de Israel, que haya quedado. Entonces, pues lastimosamente todas las profecías y todo el cumplimiento de la palabra se da en este momento en donde pues la angustia de Jacob, como se refiere la Biblia, tiene que darse a conocer para que ellos puedan entender que el único que puede salvarlos es el Señor Jesús. Otro punto súper importante para entender es que Armagedón no va a ser una guerra que va a durar años, no va a ser una guerra que va a durar meses, va a ser una intervención inmediata, porque el Señor, a pesar de que el pueblo de Israel se sienta acorralado, por decirlo de alguna manera, el Señor jamás va a permitir que se le haga daño a su pueblo, porque al final es el pueblo escogido de Dios. Entonces, el Señor va a venir a rescatar al pueblo judío en ese momento y en ese momento Él va a descender y ahí, en ese preciso momento, entonces estaríamos hablando de la segunda venida de Cristo, en donde Él va a presentarse ya en un caballo blanco, como dice el texto, ya no regresa como un cordero, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, montado en un caballo blanco y seguido por todos los ejércitos celestiales. Ese es el momento del triunfo del Señor Jesús en medio de una batalla donde el anticristo lastimosamente se ha hecho poderoso en los gobiernos de la tierra. El Señor Jesús va a venir para quitarle ese aparente poder que él tenía, sobre todo ante el pueblo de Israel, sobre todo en el momento en el que el anticristo creía que iba a poder lastimar al pueblo judío. Y entonces el texto bíblico en Apocalipsis describe que la victoria se logra por la espada que sale de su boca. Es decir, él no viene con un arco como el anticristo, sino que con la espada que sale de su boca. Por su palabra, como ha sido la constante en todo el texto bíblico, por su palabra fueron hechos, dice el texto, los cielos y la tierra, por su palabra. El poder de su palabra va a ser lo que derrote finalmente el imperio de la maldad. Él nos ensucia las manos, por decirlo de alguna manera. Es suficiente con su palabra y eso nos refleja el poder que el Señor tiene sobre la muerte, sobre los poderes del mal. El Señor tiene mucho más poder. Entonces, en este momento, el anticristo y el falso profeta son capturados vivos y lanzados directamente al lago de fuego, porque el lago de fuego fue creado para ellos, no para los seres humanos. Lastimosamente, el diablo nunca ha querido irse solo.
Él ha engañado a mucha gente y los que se dejen engañar, lastimosamente van a tener que acompañarlo. Entonces, en este momento es cuando el Señor finalmente derrota los poderes del anticristo y Él se convierte en ese Dios todopoderoso que tiene esa capacidad de solo con el poder de su voz, el poder de su palabra, ponerle fin a todo este reinado de maldad que se desató en la gran tribulación. Entonces, inmediatamente después de la batalla de Armagedón, no es que se va a dar una gran batalla donde finalmente el pueblo de Israel va a tener que pelear. No, porque el pueblo no tiene que pelear, es el Señor quien pelea por nosotros. Eso es lo que la palabra dice. En el momento en el que estén acorralados, ese es el momento en donde el Señor Jesús viene y rescata al pueblo de Israel, instituyendo inmediatamente el milenio. Entonces, ¿qué es el milenio? Como bien su nombre lo dice, es el periodo de 1000 años que sigue inmediatamente después de la batalla de Armagedón y la segunda venida de Cristo. Es decir, en nuestro diagrama, en nuestra línea de tiempo, tenemos la tribulación, la gran tribulación, tenemos la batalla de Armagedón, la venida, la segunda venida de Cristo e inmediatamente el milenio, en donde el Señor instaura eh, ese gobierno con el que Él siempre soñó, teniendo una cercanía con su pueblo. ¿Cuáles son las características primordiales de este gobierno? Va a ser un gobierno teocrático, literalmente. Cristo reina físicamente desde Jerusalén como Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé si a ustedes eso le emociona, pero a mí me emociona en gran manera el saber que Él físicamente va a venir y que va a poder cumplir con su sueño de ser Él nuestro Rey, de ser Él nuestro Señor y enmendar justo lo que sucedió en el momento que el pueblo de Israel pidió a un rey y pudieron instalar a Saúl como rey, que fue muy triste porque el Señor le dice a Samuel, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Y eso es muy doloroso porque el Señor siempre ha querido ser Él el rey de nuestras vidas, el rey de las naciones. Y en este momento se va a poder cumplir. Finalmente, Él va a poder ser un rey literal desde Jerusalén. La segunda, el segundo aspecto de este gobierno es que va a haber una paz universal. Se describe como un tiempo donde las armas se convierten en herramientas de labranza, ya no para lastimarnos unos a otros, sino más bien para trabajar. Y las naciones ya no se adiestran para la guerra, porque va a haber un tiempo de paz. Recordemos que él fue llamado el príncipe de paz, y ese nombre no es solo teórico sino práctico. Él va a poder cumplir con la promesa que el anticristo no pudo cumplir de una paz permanente. El anticristo pudo ofrecer paz, pero no va a poder cumplirlo. En cambio, el Señor Jesús va a poder llevar a cabo esa promesa de paz permanente para todas las personas, en donde ya no va a haber este deseo de querer salirse con la suya, ¿no? Y de enseñorearse unos de los otros. Otro punto importante es que va a haber una justicia perfecta y a través de esa justicia es que también se va a desarrollar la paz. El gobierno será absoluto y justo, eliminando la corrupción y la opresión que caracterizaron los periodos anteriores. Entonces, a través de esta justicia, porque tenemos un Dios que es justo y recto, incorruptible, es que va a poder reinar la paz, porque lastimosamente la gente no puede vivir en paz porque no hay justicia, pero donde hay justicia también hay paz. Y eso es lo que el Señor Jesús va a poder otorgar en estos 1000 años de gobierno. Ahora, hay algo súper importante también con respecto a la creación. Primero hablamos del gobierno, la naturaleza de su gobierno, pero también hay un impacto en la creación. Primero, hay una restauración ambiental.
la naturaleza experimenta una transformación. ¿Por qué? Porque recordemos que la creación ha venido sufriendo también todos la mala administración que nosotros hemos dado como seres humanos a la creación, y ella va a poder ser redimida también a través de esta transformación. El desierto florecerá y la productividad de la tierra será extraordinaria, como fue el deseo de Dios siempre para la humanidad. También va a haber una armonía animal. La palabra describe esa convivencia entre el lobo y el cordero, revirtiendo la hostilidad también del reino animal, porque se ha tenido que llevar a cabo la ley del más fuerte, en donde una especie tiene que alimentarse de la otra. Esto también va a ser sustituido. eh, la pregunta que a mí me surge es cómo el Señor va a alimentar al reino animal. Él va a tener que crear algo para el alimento también de los animales, para que ellos puedan convivir pacíficamente. Y pues también en cuanto a la creación, recordemos que la paga del pecado es la muerte. La muerte del ser humano vino a raíz de el pecado original en el Edén. Entonces, la naturaleza del ser humano siempre fue el deseo de Dios que fuera longevo. Entonces se va a poder restablecer este deseo de Dios y la vida se extiende significativamente. Entonces se puede considerar que morir a los 100 años sería un niño, ¿no? Y cuando vemos la longevidad de los personajes antiguos que morían a los 900 años, que morían a los 800 años, eso también va a poder ser regenerado para que las personas tengan una mayor longevidad y su paso por la tierra no sea tan escaso. Otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta es el tema de lo espiritual. Satanás va a ser atado durante este tiempo. Recordemos que tenemos una triada. El anticristo y el falso profeta fueron atados y desechados de una vez en el lago de fuego. Pero Satanás, que es el dragón, va a ser atado al inicio del milenio. Va a ser encadenado y lanzado al abismo, no al lago de fuego, para que no engañe más a las naciones durante 1000 años. Y porque Él no está, es que todo va a ser maravilloso. Justamente porque Él no está. Es que el ser humano va a poder convivir como Dios siempre quiso. Va a haber un conocimiento de Dios en donde va a ser también un cumplimiento, porque recordemos que en el Edén el deseo de Dios era que hubiese una relación cercana con Él. La Biblia menciona que la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Y esto va a ser cumplido también, porque vamos a poder conocerle de cerca. Vamos a poder tener una relación con Él. Él se va a relacionar con nosotros de una forma física, más allá de lo que espiritualmente hasta ahora hemos podido conocerle. Y también hablamos de los famosos resucitados que hemos hablado en diferentes momentos, aquellos que formaron parte de la primera resurrección, que se acuerdan que yo les mencionaba que también la primera resurrección se da en dos partes, incluyendo los mártires del quinto sello, de los que ya habíamos hablado. Ellos también van a reinar juntamente con Cristo. Los resucitados de la primera resurrección, parte uno y parte 2. Esto suena como a película, pero así es. Entonces, estos resucitados también van a reinar junto con Cristo y junto con los que hayamos quedado. Yo no sé en qué momento nos va a encontrar a nosotros, si es que nosotros vamos a ser parte de los resucitados, o vamos a estar vivos todavía para encontrarnos con Él en las nubes. Lo importante es que vamos a estar con Él reinando también en este tiempo milenial. Entonces, esta idea que muchas veces hemos tenido del cielo, creo que aquí cobra sentido, porque el deseo de Dios, perdón, no es que nosotros estemos ahí arriba todo el tiempo, sino que vengamos y ayudemos y colaboremos también en ese sueño que Él ha tenido de una naturaleza y una creación totalmente diferente. Ahora, hablemos del juicio del gran trono blanco. Este juicio em,
Es diferente y tenemos que hacer esta diferencia con lo que ya habíamos hablado del tribunal de Cristo, porque son dos cosas diferentes. Este juicio lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20 y también el reino milenial aparece en el mismo capítulo. ¿Y de qué se trata este juicio? Es como una última prueba. Al terminar los 1000 años, Satanás otra vez lo sueltan por un tiempo corto para probar a las generaciones nacidas durante el milenio. Es decir, que todas estas personas que pues crecieron en este gobierno teocrático y todo fue maravilloso y fue lo único que conocieron, van a tener la oportunidad también de probar su obediencia al Señor, probar si verdaderamente podemos ser fieles. ¿Por qué? Porque la idea es cernir a la humanidad. Entonces, Satanás, una vez que lo han soltado, va a probar a las generaciones durante el milenio y pues lastimosamente va a convencer a muchos. Y tras una rebelión final, que rápidamente el Señor va a poner orden, ocurre el juicio del gran trono blanco, dando paso a la eternidad, un cielo nuevo y una tierra nueva. En este juicio del gran trono blanco se van a dar algunos aspectos. Y es importante reconocer primero que se describe como grande por, para que tengamos esa claridad en cuanto a la autoridad que esto conlleva, la importancia de quién está sentado ahí y se describe como blanco por esa incorruptibilidad que va a tener ese juez que va a estar ahí sentado, la santidad y la pureza absoluta. También la Biblia indica que Dios ha entregado todo juicio al Hijo. Es Jesucristo quien se siente en el trono, pero ya no como Salvador, porque la época del Salvador es esta que estamos viviendo nosotros, sino como un juez supremo, porque ya la era de la gracia ya pasó. Él ahora se sienta como rey y los reyes tienen que juzgar a las naciones. El texto bíblico también dice que de su presencia huyeron la tierra y el cielo. Y entonces podemos interpretar esto como la disolución de la creación que nosotros podemos ver hoy en día, ¿no? Como lo que nosotros podemos entender hoy en día. Esta parte es bien difícil de comprenderla ahora mismo porque pues solamente él sabrá qué planes tiene para este cielo nuevo y tierra nueva. Pero lo que sí es cierto es que él va a hacer todas las cosas nuevas. Y cuando la Biblia dice he aquí yo hago cosa nueva, es que realmente lo va a cumplir y va a ser todo nuevo. Ahora, ¿quiénes van a ser juzgados en el juicio del gran trono blanco? Este juicio es específicamente para los no creyentes de todas las épocas. Es súper importante entender esto. Es para los que no creyeron y murieron en ese estado. No es para las personas que tal vez no creyeron, pero al último minuto se convirtieron. Ellos se salvan. Pero una persona que no creyó y murió en esa condición, entonces ellos son los que van a tener que comparecer, perdón, comparecer ante el gran trono blanco. Los muertos se refiere a los muertos espirituales desde el inicio de la humanidad hasta el final del milenio. Los muertos que no aceptaron la vida eterna, los muertos que no aceptaron la salvación. A ellos se refiere de todas las generaciones anteriores, los que murieron haciendo maldad. Y entonces aquí se da la segunda resurrección. Estos cuerpos son resucitados para comparecer físicamente ante Dios. Y dice el texto, el mar dio sus muertos y la muerte y el Hades entregaron sus muertos. Es decir, todas las personas que hayan muerto sin haber entregado su vida a Cristo y en épocas anteriores a Jesús, que eran salvos por la ley, sin haber cumplido la ley de Dios, entonces estas son las personas que lastimosamente van a tener que venir y rendir cuentas delante del trono del Señor.
Entonces, el juicio del gran trono blanco nunca debe ser confundido con el tribunal de Cristo. El tribunal es para la iglesia, el juicio del gran trono blanco es para todos los demás, es decir, para los que no quisieron ser iglesia y los que no entregaron su vida al Señor en esta época y no vivieron bajo la ley del Señor en la época antigua. Entonces, todos van a ser juzgados. ¿Para qué? Para que finalmente esto pueda dar paso a la última parte, que es la Nueva Jerusalén, un cielo nuevo y una tierra nueva. En Apocalipsis 21-22 se habla de esto y representa el clímax absoluto de toda la narrativa bíblica. Después del juicio del gran trono blanco y la purificación del universo, Dios desciende para habitar permanentemente con la humanidad en un estado de perfección eterna. Y esta parte quizás a nosotros se nos hace como un cuento de hadas, ¿no? Pero esta nueva Jerusalén tiene otro significado. No podemos nosotros entenderlo del todo porque pues es una experiencia nueva, no es algo que nosotros hayamos conocido. Como lo describe el texto bíblico, se ve algo literalmente mágico, algo nunca antes visto. Y dice el texto que pues va a tener algunas características particulares. Se describe como una ciudad que descendía del cielo de Dios. Es decir, no es un lugar terrenal, es un lugar que fue elaborado en el cielo y que va a descender a la tierra, a una nueva tierra. Y este es el lugar entonces que Jesús prometió ir a preparar para nosotros. Por eso les decía que a veces tenemos esta idea de que vamos a vivir en el cielo eternamente allá cantando y haciendo a saber qué más, pero una eternidad solo cantando como que no tiene mucho sentido. Entonces, cuando él dijo, voy a ir a prepararles una morada, se cree que de esto fue lo que él habló, de ir a preparar la nueva Jerusalén, es decir, el nuevo lugar donde vamos a vivir porque aceptamos el vivir con él. El propósito principal de la Nueva Jerusalén es la comunión total. Y dice el texto, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Es decir, esta idea que siempre se tuvo de un lugar en donde el Señor reine con su pueblo y esté cerca, eh, se va a cumplir, pero ya no va a ser necesario ir a un templo, ir a un tabernáculo. Ya no va a ser necesario porque Él va a habitar en medio de nosotros de una forma literal. Y no va a haber un rastro de la caída del ser humano del Génesis. En ella no existe el dolor, ni el llanto, ni la muerte, porque las primeras cosas pasaron, dice Apocalipsis. Aquí, aquí es donde se cumple el texto, que ya no hay muerte, ni dolor, ni tristeza. Esta nueva Jerusalén es el cielo prometido. A veces confundimos el cielo con el cielo, ¿no? Que nos morimos y vamos directo al cielo. Pero no, ahora mismo nosotros no podemos tener acceso a eso. Ahora nosotros dormimos, si morimos, dormimos y vamos a ser despertados para este momento en donde vamos a poder vivir con Él en esta nueva Jerusalén. Sí, entiendo, se escucha todo bien de Hollywood y se escucha todo así como bien de película, pero eso es lo que el texto bíblico dice. Y yo insisto, si él ya ha cumplido literalmente algunas cosas, ¿quién dice que no va a cumplir las otras que nos hacen falta? Y quiero, para entender mejor esta parte del gobierno y esta parte del cielo nuevo y tierra nueva, les quiero compartir a continuación un video.
Biblia. Las ideas sobre el cielo y la tierra son formas de hablar acerca del espacio de Dios y nuestro espacio. Entiendo muy bien nuestro espacio. Vivimos aquí. Hay árboles, ríos y montañas, pero mi comprensión del espacio de Dios está como un poco confusa. Y lo que vemos en la Biblia son imágenes que tratan de ayudarnos a comprender el espacio de Dios, que básicamente es inconcebible para nosotros. Estos dos espacios son bastante diferentes. Sí, son distintos en su naturaleza, pero lo interesante es que en la Biblia estos no siempre son lugares separados. Así que piensa en el cielo y la tierra como dimensiones distintas que pueden unirse exactamente en el mismo espacio. Entonces hablamos mucho sobre ir al cielo después de morir, pero no hablamos mucho de esta idea de que el cielo y la tierra se sobreponen. Lo que es un poco loco, porque la historia de la Biblia se trata de la unión del cielo y la tierra. Habla de cómo una vez estuvieron completamente unidos y luego fueron separados, y sobre cómo Dios los está uniendo una vez más. Entonces, regresamos al inicio del tiempo, cuando el cielo y la tierra estaban completamente unidos. De eso se trata la descripción de la Biblia sobre el jardín del Edén. Es un lugar donde Dios y la humanidad moraban juntos perfectamente, sin ninguna separación, y los humanos trabajaban con Dios para construir un mundo hermoso y próspero. Pero como humanos, quisimos hacer las cosas de otra manera. Quisimos sacar a Dios y crear un mundo separados de Él. Sí, así que ahora tenemos dos espacios y la Biblia usa muchos tipos de palabras y frases para referirse a estos lugares y hacer una distinción clara. Así que dijiste que estos espacios pueden unirse. Explícame cómo funciona eso. Así es, y aquí es donde tenemos que empezar a hablar de templos. Porque en el mundo bíblico tú experimentas la presencia de Dios yendo a un templo. Ahí es donde el cielo y la tierra se unen. Hay dos tipos de templos descritos en la Biblia. Uno es un tabernáculo, básicamente una tienda que Moisés construyó. Y el otro fue un edificio enorme hecho por Salomón. Estos templos estaban decorados con árboles de frutas y flores, imágenes de ángeles y toda clase de oro y joyas. Estaban diseñados para hacerte sentir que regresaste al jardín. Y en el centro del templo había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que era como el punto de acceso a la presencia de Dios. Ahora podemos estar de nuevo con Dios. Pero no tan rápido, porque el templo también crea un problema. El espacio de Dios está lleno de su presencia y su santidad, y de justicia y belleza. Pero el espacio de los humanos está lleno de pecado y de la injusticia y maldad que provoca. Entonces, ¿cómo se unen estos espacios si son tan diferentes y en conflicto uno con otro? Esto era resuelto a través de los sacrificios de animales. Sí, y eso es algo extraño, pero ¿qué tiene que ver con esto los sacrificios de animales? La idea es esta. En el sacrificio de animales, de alguna manera ellos absorben los pecados cuando el animal muere en tu lugar y crea un espacio limpio, por así decirlo, en donde eres libre de entrar en el templo y estar en la presencia de Dios. Entonces, si yo soy un israelita y vivo en Jerusalén, yo podría ser capaz de entrar en la presencia de Dios, pero tú dijiste que la historia de la Biblia es que se unan todo el cielo y la tierra. Exacto. Así que tenemos que continuar en la historia hasta llegar a Jesús en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan escuchamos que Dios se hizo hombre en Jesús y habitó entre nosotros. La palabra habitar es realmente curiosa. Literalmente significa que Él hizo un tabernáculo entre nosotros. Así que lo que Juan está diciendo aquí es que Jesús es un templo. Él es el lugar en donde el cielo y la tierra se unen. Lo que es interesante sobre Jesús es que Él no se quedó en un lugar limpio y seguro. Él iba y convivía con los pecadores. Él sanaba personas de sus enfermedades y perdonaba a las personas de sus pecados. Él básicamente está creando pequeños espacios del cielo en donde las personas pueden estar en la presencia de Dios, pero lo está haciendo ahí, en medio de un mundo de pecado y muerte. Y Él le dice a todo el mundo que el reino de Dios está cerca. Incluso le dijo a sus seguidores que oraran con frecuencia para que viniera el reino de Dios y que su voluntad fuera hecha aquí en la tierra como en el cielo. Pero muchas personas se sintieron amenazadas por Jesús y lo asesinaron, lo que parece arruinar todo el plan de reunir el cielo y la tierra. Pero tenemos que regresar a una escena temprana de la historia de Jesús, donde Juan el Bautista ve a Jesús y dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces no solo se habla de que Jesús es el templo, también se habla de que Él es
el sacrificio del templo. Exacto. Así que la cruz es ahora el lugar en donde Jesús absorbe el pecado para crear un espacio limpio que no es limitado, como los sacrificios animales. El sacrificio de Jesús tiene el poder de seguirse expandiendo y reuniendo más y más el cielo con la tierra. Eso es realmente genial, pero me deja una gran pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando muero? ¿Simplemente voy a volar para ir al lugar de Dios y estar con Jesús? Sí, en algunos lugares del Nuevo Testamento aprendemos que los cristianos estarán con Jesús en el cielo después de morir, pero ese no es el enfoque de la historia de la Biblia. El enfoque es cómo el cielo y la tierra están siendo unidos a través de Jesús y estarán completamente unidos un día a su regreso. En el libro de Apocalipsis se nos da una hermosa imagen del jardín del Edén, ahora en forma de una ciudad, viniendo al final del tiempo del pecado y la muerte, redimiendo toda la historia de la humanidad en una renovada creación, y el espacio de Dios y el espacio de los hombres estarán unidos completamente una vez más. Por eso es entonces que se vuelve tan importante este concepto de cielo nuevo y tierra nueva, porque va a ser un espacio en donde ya el pecado no tiene cabida, sino que a través de la sangre de Cristo, por su sacrificio, nosotros vamos a tener acceso a ese plan que Él siempre tuvo de estar en el jardín. Ya ahora la imagen del jardín ya no va a ser como tal, sino ahora se nos presenta una ciudad. ¿Y por qué se llama Jerusalén? Por lo que yo siempre les he mencionado. Jerusalén es el reloj profético del Señor. Jerusalén es la casa, la ciudad santa. Y no solo por los planes que él tenía, sino porque Jerusalén ha sido el lugar donde el Señor habita. Al ver la historia de Jerusalén, que ya les he comentado varias veces, cómo David decide convertir este lugar en el lugar de Dios al llevar el arca y luego al construir el templo en esa ciudad porque era una ciudad importante, no era una ciudad cualquiera. Entonces Jerusalén se convierte en este ícono del lugar de Dios, de la casa de Dios. Y su deseo siempre ha sido habitar, así como habitó el templo, así como habitó en el arca. Su deseo siempre ha sido habitar con nosotros. Siempre ha sido el plan y el deseo de Dios estar con nosotros, pero ahora, en esta nueva idea, Él sí va a poder venir y habitar, porque recordemos que Él no puede habitar en un lugar de pecado. Por eso es que Él tiene que habitar en la antigüedad en un recipiente santo y limpio, el arca, el templo. Y a partir de Jesucristo, nosotros somos ese recipiente santo y limpio en el cual Él mora y habita. Pero de alguna manera es limitado. Su deseo es poder moverse sobre su creación, en medio de su creación, y la única manera es a través de una nueva estructura, de un cielo nuevo, una tierra nueva, porque su deseo siempre fue que éste estuviera unido. Y entonces, a través del sacrificio de Cristo, nosotros tenemos acceso a esa limpieza, a esa imagen de algo nuevo, restaurado, transformado. Y esta nueva Jerusalén tiene sus características particulares. Yo le invito a que usted lea el texto y se dé cuenta que esta nueva Jerusalén tiene dimensiones, tiene medidas particulares, porque pareciera que es como el Señor quería recrear la idea del templo, pero ahora con acceso libre para toda la humanidad. Entonces, de esta manera, nosotros finalizamos la línea de tiempo de la profecía de las 70 semanas, en donde vemos cómo desde que Jerusalén fue reedificada, desde ahí hasta la nueva Jerusalén, todo este trayecto, todo lo que sucedió fue justamente para reedificar Jerusalén. Y Jerusalén significa comunión con Él. O sea, no etimológicamente la palabra, sino simboliza. Jerusalén simboliza el contacto de Dios con nosotros y su deseo de estar con nosotros. Entonces, al final de los tiempos, y por eso insisto,
en que el libro de Apocalipsis no se escribió para infundirnos miedo, sino para decir que al final de cuentas, el diablo se puede levantar, la maldad se puede multiplicar, nos puede ir mal en la vida, pero al final del día, él siempre va a salir victorioso. Así que ha sido un gusto para mí compartir con ustedes esta clase. Espero yo que se llenen de gozo, de alegría, de adoración para el Señor y que no perdamos la fe. Y sobre todo que nos mantengamos listos, esperando que la trompeta suene para poder ver a nuestro amado. Así que el Señor les bendiga y espero verles muy pronto en una próxima oportunidad. Bendiciones a todos.